Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy te vamos a enseñar un método para que tú hagas tu cardio efectivo y puedas oxidar grasa, que es como comúnmente le llaman quemar grasa. ¿Listos? Comenzamos. Muy bien, amigos. Cuando nosotros tratamos de decirles que su cardio debe de ser planeado, me refiero a este punto que ahorita se los voy a explicar. No se trata de correr por correr, porque cuando corremos sin una planeación, normalmente nada más estamos sudando y estamos perdiendo líquidos. Pues cuando nos hidratamos, ese líquido lo recuperamos, pero eso no es un sinónimo, no es un equivalente a la pérdida de grasa, a la oxidación de la grasa. Lo que tenemos que hacer para que nuestro cardio sea efectivo es monitorear nuestras pulsaciones cardíacas. Esto nos va a llevar a poder oxidar de manera efectiva. Hay personas que nada más tienen algo de sobrepeso y lo que quieren es bajar su índice de grasa. ¿Qué pueden hacer estas personas? Bien, yo les voy a dar con ejemplos cómo va a utilizar la fórmula para que su cardio al momento de que ustedes lo ejecuten sea lo mejor posible. Vamos a utilizar el método que se llama Carbonen. Es un método muy efectivo que nos da la aproximación de la frecuencia cardíaca que necesita cada persona para poder llegar a esa oxidación. Para hacer esta fórmula nosotros tenemos que tener tres datos bien importantes. La frecuencia cardíaca máxima, necesitamos también la frecuencia cardíaca basal y necesitamos también la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Cómo se sacan estas tres? Muy fácil. Primera, frecuencia cardíaca máxima. Vamos a tomar de base el número 220, siempre. 220. A este 220 le vamos a restar la edad. Vamos a suponer que es una persona de 30 años. Una persona promedio que no hace ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a restar 0, 9 y 1. 190. 190, esa sería la frecuencia cardíaca máxima. Ya tenemos el primer dato, lo encierro. Frecuencia cardíaca basal, esa frecuencia la que tenemos normalmente al momento de despertarnos. Cuando tú te despiertas, te tomas el pulso. Vamos a suponer que esta persona tiene una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto. 55, lo encierro. Si tú te levantas, tomas un café, obviamente ya te alteras y este número va a cambiar. Tiene que ser muy importante en la mañana cuando te levantas. Y por último, la frecuencia cardíaca de reserva. Solamente vamos a restar los 190 menos 55. Es todo lo que hay que hacer. Entonces, restamos a 190, le vamos a restar 55. ¿Sí? Vamos a restarle 5, 3 y 1. Esta será la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Sí? Ya tenemos de reserva. Dimos frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo se saca? 220 siempre va a estar, ese número va a ser el de base. Y a este número le vamos a restar la edad que tengamos. Por ejemplo, yo tengo 38 años, yo restaría 38. Tú tienes 40, pues le restas 40. Tú tienes 20, pues le restas 20, ¿verdad? Frecuencia cardíaca basal, que es la mínima, y esa te va a arrojar. Puede ser 50, 55, 60, dependiendo de cada persona. Tú te levantas, tomas tu frecuencia y la apuntas. Y por último, frecuencia cardíaca de reserva es la resta de la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca basal. Nos da este número. ¿Qué sigue ahora? Simplemente poner los datos en esta fórmula que está aquí. Una persona promedio debe de trabajar en un porcentaje del 45 al 55%, nada más. No me puedo pasar a más porque puedo tener problemas. Vamos a suponer que esta persona que nunca entrena quiere trabajar al 45%, lo mínimo, nada más para que empiece él a ir quemando. Bien, sería frecuencia cardíaca de reserva, serían 135. Voy a quitar esto y le pongo el 135. Después lo multiplico por ¿cuánto? Por 45. Al hablar de porcentajes hay que poner un punto decimal. El punto decimal iría al inicio. Punto
45. Y por último, quito la frecuencia cardíaca basal, la quito para poner la que esta persona tiene. Esta persona tiene 55 de frecuencia cardíaca basal, que es la mínima. En esta operación, primero hay que hacer la multiplicación, siempre va primero la multiplicación y luego hacemos la suma, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer la multiplicación, 135 por 45. Voy a borrar estos números de aquí, que ya al cabo ya los arrojé en la fórmula. 135 por punto 45. 5 por 5, 25, van 2, 5 por 3, 15, 17, va 1, 5 por 1, 5 y una 6. Ahora por 4, 4 por 5, 20, 0 y van 2, 4 por 3, 12, 13, 14, 4 va 1, 4 por 1, 4 y una 5. Ahora sumamos nada más, 5, 7, 10, va 1, 6. Ahora colocamos el punto, son dos espacios, aquí colocamos el punto. Salió 60.75. El resultado de esta multiplicación es 60.75. ¿Qué sigue? Ya nada más la suma. A este número le sumamos a 60.75, le vamos a sumar 55. 5, 7.511. Quiere decir, ya redondeado, lo voy a redondear el número. Quiere decir que esta persona que no hace ejercicio, que tiene 30 años y que quiere trabajar a un 45% de su capacidad, su ritmo cardíaco debe de trabajarlo a 116 latidos por minuto. 116, lo redondeé, ¿de acuerdo? 116. Cuando él esté corriendo, esta persona va a checar su pulsación y tiene que contar 116 pulsaciones por minuto. Si esta persona da 100, ¿qué quiere decir? Que su cardio está muy lento. Tiene que apurarlo. ¿Para qué? Para elevar su ritmo cardíaco. Si su ritmo cardíaco está en 125, está muy elevado. Tiene que irse más controlado. Cuando tú ya domines el 45% que dices, sabes que ya pasó una semana, este 45% ya lo domino, haces lo mismo otra vez, la fórmula, pero en lugar de multiplicarlo por punto 45, pues ya te vas a punto 50, punto 55, y siempre tu cardio va a ser efectivo y siempre vas a estar oxidando grasa. Este es en el caso de una persona que no entrena. Su frecuencia debe estar, en este caso, en 116. Ya depende de cada persona a cuánto debe llegar. Ahora, vamos a poner un deportista que tiene 35 años de edad y él quiere trabajar al 70% de su capacidad. Es una persona que ya entrena, que hace cardio y que tiene algo de grasita y que quiere bajarla. ¿Cómo haría él su cardio efectivo? Bueno, estos datos los vamos a pasar a la fórmula. Frecuencia cardíaca máxima, ¿cómo era? Recuerden, 220 menos la edad. ¿Cuál es la edad? 35 años. Bien, restamos. A 10 le quitamos 5, 8, 185. 185 corresponde a la frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? Supongamos que este deportista tiene una frecuencia cardíaca basal de 55 latidos por minuto en la mañana. ¿Cómo sacamos la frecuencia cardíaca de reserva? Es una resta de la máxima y la basal. A 185 le tengo que quitar 55. Es todo lo que tengo que hacer. 0, 3 y 1. 130. ¿Qué sigue? Ya tengo los tres datos. 1, 2 y 3. Los paso a la fórmula. Es todo lo que tengo que hacer. Esto es para recordemos, para un deportista que quiere trabajar a un 70%. Frecuencia cardíaca de reserva, que es la primera que voy a apuntar aquí, 130. 130.
30. Porcentaje que quiere trabajar del 70%. Punto 70, muy importante recordar eso. Punto 70, ¿de acuerdo? Si yo no le pongo el punto decimal, va a estar mal la fórmula. Hay que poner el punto decimal. Más la frecuencia cardíaca basal, 55. 130 por punto 70. 130 por punto 70. 7 por 3, 21. 1 y van 2, 7 por 1, 7, 8, 9. Y pongo el punto. Salió a 91. ¿De acuerdo? Ya que tengo esto, ahora nada más le sumo 55. 0.614. 146. 146 latidos por minuto es el que tiene que hacer el deportista. Ahora imaginemos que estas dos personas se conocen, que el deportista se conoce y se conoce una persona que nada más quiere bajar de peso y se van juntos a hacer cardio, pero él hace las cosas bien. Se hace la fórmula, él ya sabe que tiene que llegar a 116 y él no hace nada, él nada más lo acompaña y los dos van corriendo al mismo ritmo. ¿Qué va a pasar? ¿Creen ustedes que el cardio va a ser efectivo para los dos? Claro que no, porque él está haciendo las cosas bien. Él sí está llegando a 116, él también las está llegando más o menos a esas pulsaciones, pero él tiene que llegar a 146, por lo tanto, él tendría que correr más rápido para poder llegar a su meta. Por lo tanto, ustedes, cuando ustedes hagan el cardio, cada quien lo debe de hacer a su ritmo, a su tiempo, para que le funcione. Espero ya haya quedado claro esta explicación. Es algo práctico que ustedes pueden hacer. Se pueden ayudar, como les digo, de un reloj. El reloj les va a estar marcando las pulsaciones que dan por minuto y así ya sabrán cuándo y en qué momento ustedes van a poder elevar su ritmo cardíaco, cuándo hay que bajarlo, porque no siempre va a ser igual. Nuestra comida, lo que consumimos diariamente, es nuestro combustible para nosotros hacer diversas actividades, ejercicio, para leer, simplemente para caminar, para lo que sea, para cualquier actividad ocupamos de calorías y esas calorías nos las va a dar la comida. Ese va a ser nuestro combustible. Cuando nosotros hacemos un cardio, por lo general traemos alimento y antes de que nosotros empecemos a oxidar grasa, tenemos que eliminar la energía que nos da la comida. Si nosotros hacemos un cardio de 10 minutos, no va a ser nada efectivo porque en lugar de quemar o de oxidar realmente la grasa, lo que hago nada más es gastarme la energía de la comida, entonces no estoy haciendo nada, me estoy haciendo menso sudo, me deshidrato y a lo mejor se me ve un poco más parejo, pero cuando me vuelvo a hidratar, para arriba. ¿En qué momentos del día te recomiendo que hagas tu cardio? Desde mi punto de vista, en dos momentos. En la mañana, en ayunas. Cuando estás dormido, tú estás gastando energía. Tu cuerpo sigue trabajando. Entonces, como tu cuerpo sigue trabajando, sigue consumiendo energía. Tú te levantas en la mañana y vas a traer muy pocas reservas de energía porque precisamente no has comido nada. Tú te vas así directamente a correr y tu cardio va a ser más efectivo porque como ya traes poca energía de la comida, la vas a gastar muy rápido y vas a utilizar esas reservas de grasa que tienes y vas a oxidar más grasa. ¿Y en qué otro momento? Después del entrenamiento. Tú entrenas duro en el gimnasio, haces tu entrenamiento de pesas duro, estás gastando la energía que te da la comida en tu entrenamiento, te vacías, llegas al cardio y cuando empiezas a hacer tu cardio, casi de inmediato empiezas a oxidar también grasa. O sea, espero te haya quedado claro esta información que te acabo de dar. Y ya nada más para terminar, si eres una persona que batallaste para entender todo lo que está aquí, o que simplemente nunca has entrenado, que batallas para entrenar, está la opción gradual. Esta está súper eficiente. Lo que acaba de explicar Orlando es completamente eficiente. Es la fórmula perfecta para poder hacer mejor rendimiento en tus entrenamientos. Pero si eres una persona que nunca has entrenado y que tal vez te puedes confundir, puedes hacer un cardio, pero te vas a tardar más. Y te estoy hablando de aquí que hasta meses o semanas, dependiendo de la persona, que al momento de hacer cardio puedes estar incluso 1 hora mínimo a un ritmo bajo
para que sea constante la quema de energía que tú tienes. Tal vez no te vas a desempeñar tanto como las fórmulas que tenemos, va a ser menos, pero tal vez le va a hacer un hábito constante. Entonces poco a poco tu cuerpo se va a adaptar a condiciones de ritmos acelerados y ya posteriormente, cuando ya hagas este tipo de cardio light, te puedes pasar al de acá para que tengas una guía y que no te puedas confundir, o que también por emocionarte viste la fórmula de deportista y eres novato y quieres hacerla, te puedes comprometer tu salud. Y en determinado caso que ya hiciste tu cardio óptimo, rendiste o te diste el plus de máximo, hay muchas personas que tienen su sistema circulatorio muy diferente a otras personas, pueden incluso estar más acelerados, no se pueden controlar. Ya controlamos los pulsos, ya controlamos la fórmula, pero ya en la práctica cuando estamos corriendo, pues podemos acelerarnos de más, tal vez nos equivocamos un poquito y se pueden asustar. Les vamos a dar un tip para este tipo de situaciones para que puedan controlar su ritmo cardíaco. Se van a dar un masaje aquí en el cuello, en las carótidas. Aquí también sentimos pulsación, pero cuando hacemos un movimiento de garganta aquí así, unos 2 o 3 minutos, de esta manera pasivamente, poco a poco van a sentir que su recirculación o su corriente va a empezar a regularse y ya se van a poder tranquilizar para que no se desesperen o se puedan sentir mal. Es un masaje continuo aquí en carótidas, tranquilamente, 2 minutos, 1 minuto, y van a sentir que se van a relajar y ya simplemente van a regular su respiración. Espero que les haya gustado. Tenemos un video de preguntas y respuestas más adelante para que comenten ahí preguntas afín al fitness o acerca del gimnasio. No olviden suscribirse y compartir, darle like. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.